clase. Vou facer, eu elegín Italia, vou facer de la bela Italia. Unha super pizza rica de Italia. E vedes os ingredientes. Farinha, sal e agua e levadura. Vamos facer a masa con iso. A farinha ten que estar tamizada, foi así ou é así. Con malizia il pescatore mentre cavalca fa l'amore. Non è soltanto pazzierella, la tarantella, non è soltanto pazzierella, la tarantella, la tarantella. La tarantella, la 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 la. Parece papillas. Pues ha hecho así. Esto parece colacao, desayuno y merienda y día. Una pizza larguísima que no me ayuda a nadie. Y después no tengo que hacer nada, después va para el horno. Lo metemos en un... Botamos un poco de farina aquí, así como fan ustedes, extendemos un poquito más, así más así, ya fixamos a masa, ahora vamos a botar o tomate. Chao, quero che moito, clase. Toda, sì. Mamma. Non è soltanto pazzierella, la tarantella, non è soltanto pazzierella, la tarantella, la Así lo hago así. Hay mucho puma. Hola, aquí o no. Falta esta parte. Falta esta parte. Mira, vamos a hacer de aceitunas e de queijo fumado e de aceitunas negras e de xamollol cocido. Sobre. Claro, e aquí tedes a familia, o mellor de todo é disfrutalo con Carla e Sala. Digo, Sala está
rompe un brazo, esta cara. La gente stanno a con malizia il pescatore mentre cavalla sa fa l'amore. Non è soltanto pazzigarella, la tarantella, non è La Bella Italia. Está riquísima la Bella Italia. la tarantella. Zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Somos cocineras. Esta es mi ayudante. Hoy vamos a hacer una receta francesa que se llama quiche Lorraine. Lo primero es lavar las manos. Lo segundo es poner la masa en un molde. Y ahora os digo los ingredientes. Es bacon, leche, huevos, nata, queso, sal, pimienta. Ahora vamos a poner en el horno 2 minutos, 10 minutos, la masa. Vamos a hacer el relleno ahora. Primero echamos huevos. Después echamos nata para cocinar. Después echamos leche. Después echamos sal. Después echamos pimienta negra. Y ahora removemos un poco. Removemos. Y ahora vamos a hacer el relleno, que ponemos un poco de bacon,
continuación, ahora vamos a echar el queso encima del bacon. Y ahora vamos a echar la mezcla que hicimos antes. Y ahora, por último, vamos a poner el quiche Lorraine en el horno media hora. Ahora ya tenemos nuestro quiche Lorraine hecho y de Masterchef Elena, esperemos que os guste mucho el vídeo que hemos hecho. Boca de Hawái. Ingredientes: arroz, peixe, gamba, aguacate, cebolla, maíz, mango, pepino, soja, lima, hierbabuena. Picamos todo en crudo. Mezclamos con la salsa y servimos. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Baos de Corea. Ingredientes: gamba, cebolla morada, albahaca, hierbabuena, salsa kimuchi. Ingredientes son: A ver, ¿esto qué es? harina, ¿Esto? aceite, ¿Y esto? azúcar ¿Y esto? Agua. Vale. y levadura. Y levadura. Rebozamos la gamba en panko. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. ¡Tachán! Voy a deciros qué país escogí, pero escogí España y hoy voy a hacer una tortilla española y para eso me va a ayudar mi abuela, que se llama María. Hola, buenas tardes. Soy la abuela de Ximena y le voy a enseñar cómo se hace la tortilla española, que las hacemos muy ricas las dos. Bueno chicos, como os dije, pues los ingredientes son
aceite, sal, no, perdón, aceite, ovo, sal, patacas y ajo. ¿Y sabes por qué ponemos los ajos? ¿Y sabéis por qué ponemos los ajos? Los ponemos porque como no nos gusta la cebolla, le echamos unos dientes de ajo, porque le da muy buen sabor a la patata. Bueno, chicos, ahora vamos a pelar las patatas mientras se calienta el aceite. Pero luego tenemos que picarlas para poder echarlas en el aceite. Y los ajos también los vamos a pelar y los echamos con las patatas, todo junto en la sartén. Chicos, ahora que tenemos las patatas picadas, pues las echamos en el aceite. Para que se frían y luego preparamos los huevos para echar la patata revuelta con el huevo. Y seguidamente preparamos la tortilla. ¡Chao! Cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el Señor más desciende, que el Señor más desciende tiene que chuparse. Los dedos. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy... Le juntamos los bordes para que salga una tortilla bonita. Entonces la hacemos así con el tenedor y ya le van a salir unos bordes muy chulos. Ya verás qué bonita va a ser. ¿Ves? La vamos a unir, ¿ves? Se la hace así para que no se pegue en el fondo de la sartén. Pues ya está la tortilla lista. Pues qué chula, ¿eh? Esto es el resultado de nuestra tortilla. Bueno, chicos, ahora lo mejor de todo, papá. Y para eso me va a ayudar mi hermanacho. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Frutas y verduras tomadas con agua. Hola clase, a min tocoume Estados Unidos e vou facer hamburguesas, pero teño unha compañeira. ¡Tachán! Hola!